Imaginen esto. Una madre, desesperada por ayudar a su hijo enfermo, pide un préstamo creyendo que está salvando su vida, pero descubre que él mintió para irse de viaje con sus amigos. El dolor de la decepción se transforma en furia cuando, al exigirle explicaciones, su propio hijo la echa de su casa. Prepárense para presenciar lo imposible cuando una verdad oculta durante años sale a la luz, una herencia olvidada que lo cambia todo. Él pensó que podía deshacerse de ella, pero no tenía ni idea del poder que escondía. Un giro emocionante que demuestra que quien ama también puede sorprender. Comenten qué creen que va a pasar, si harían lo mismo en esta situación, y no olviden decirme desde dónde están viendo este video. Denle like y suscríbanse para apoyar mi trabajo. El reloj marcaba las 3:30 de la madrugada cuando Lupita fue despertada por golpes desesperados en su puerta. El cuartito trasero de la casa de su hijo apenas tenía espacio para la cama individual y el ropero viejo, pero ahí era donde se sentía en casa. Sus ojos, aún pesados de sueño, tardaron en acostumbrarse a la penumbra mientras los golpes continuaban, cada vez más urgentes. «Jefita, por el amor de Dios, ¡abre!». La voz de Toño sonaba quebrada, temblando de una forma que ella nunca había escuchado antes. Lupita se levantó de golpe, con el corazón acelerado, las manos temblorosas buscando el interruptor de la luz. Cuando finalmente abrió la puerta, su único hijo estaba parado ahí, con la cara roja y llena de lágrimas, sosteniendo papeles arrugados en las manos. «Es Mateo, jefa», sollozó, derrumbándose en sus brazos. «Mi hijo, mi niño». El mundo de Lupita se detuvo por un instante. Mateo, su nieto de apenas 3 años, era su mayor alegría. Desde que nació, ella dedicaba cada minuto libre para estar con él, contándole historias, jugando en el pequeño jardín que cultivaba en el patio trasero, enseñándole sus primeras palabras. «¿Qué le pasó? Dime, mijo». Lupita sujetó el rostro de Toño entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «¿Los exámenes?» «El doctor dijo que tiene un problema respiratorio grave. Necesita tratamiento urgente, pero el Seguro Popular lo negó. Si no empieza pronto». Toño no consiguió terminar la frase, dejando caer los papeles al suelo. Comenten qué creen que va a pasar y suscríbanse a mi canal para apoyar mi trabajo. Lupita sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en la orilla de la cama, jalando a su hijo con ella. Con las manos temblorosas, comenzó a leer los documentos esparcidos. Informes médicos, términos técnicos que ella apenas comprendía. Pero una cosa estaba clara: su nietecito necesitaba ayuda. «¿Cuánto cuesta el tratamiento?», preguntó con la voz firme, a pesar del miedo que crecía en su pecho. «$35,000 pesos, jefa, y tiene que ser en los próximos días. No sé qué hacer. Calita está desesperada también. No duerme». «Bien». Toño se pasó las manos por la cara, pareciendo aún más joven y perdido que sus 21 años. Lupita miró alrededor de su pequeño cuarto. Ahí estaba todo lo que había logrado juntar en años de trabajo como empleada doméstica. El ropero viejo que había comprado a plazos, la estufa nueva todavía en la caja que acababa de conseguir pagar a abonos, el anillo de oro de su matrimonio, única reliquia que había guardado después del divorcio. No dudó ni por un segundo. «Mañana temprano voy al banco», dijo, levantándose con determinación. «Voy a ver cuánto puedo conseguir de préstamo. La estufa la puedo vender y también está el anillo». «Jefita, no». Toño comenzó, pero ella lo interrumpió. «No hay discusión. Es Mateo, es mi nieto. Haremos lo que sea necesario». Esa noche, Lupita no durmió más. Se quedó sentada en la cama, haciendo cuentas, planeando cómo conseguiría el dinero. Tendría que cancelar las idas al salón de doña Chole, donde le hacían las uñas cada quincena. Uno de los pocos lujos que se permitía.
Necesitaría hacer más trabajos, tal vez trabajar los domingos también. Por la ventana vio el cielo comenzar a clarear. En algunas horas los bancos abrirían. Su mente estaba decidida, pero su corazón estaba apretado de una manera extraña. Algo en la mirada de Toño, en la forma en que sostenía aquellos papeles, había algo que ella no conseguía explicar. Pero no había tiempo para dudas. Su nietecito la necesitaba, y ella haría cualquier cosa por él. Cualquier cosa. Lo que Lupita no sabía era que aquella madrugada marcaría el inicio de una jornada que cambiaría su vida para siempre. Una historia de amor, traición y principalmente de una fuerza interior que ella ni imaginaba poseer. Se levantó antes incluso de que sonara el despertador. Se vistió con su única ropa de banco, una falda azul marino y una blusa blanca que guardaba para ocasiones especiales, y salió a enfrentar el día. En el camino, pasó por el cuarto de Mateo. El niño dormía tranquilo, con la respiración suave, sin ninguna señal aparente del problema que Toño describiera. Por un instante, sus manos vacilaron en el picaporte de la puerta de entrada. Aquella sensación extraña volvió, más fuerte esta vez. Pero entonces se acordó del rostro desesperado del hijo, de las lágrimas, de los papeles con diagnósticos aterradores. No había elección. Era su nieto, era su familia, y por ellos ella haría cualquier sacrificio. Lo que ella no imaginaba era que aquella decisión, tomada con tanto amor y desprendimiento, acabaría revelando verdades que cambiarían para siempre su visión sobre la familia, el amor y principalmente sobre sí misma. El gerente del banco miró a Lupita con una mezcla de lástima y vacilación. Ella estaba sentada en la silla frente a su mesa, con las manos apretando la bolsa vieja de cuero sintético, mientras él analizaba sus documentos e historial financiero. «Doña Lupita», comenzó ajustándose las gafas, «usted tiene un buen historial con nosotros. Siempre ha pagado sus cuentas a tiempo, pero...» Hizo una pausa, como si eligiera las palabras. «¿Un préstamo de este valor, con sus ingresos actuales? Las cuotas serían muy pesadas». Ella enderezó la postura, tragándose el orgullo. «Yo puedo pagar. Hago más trabajos. Trabajo los fines de semana. Es para el tratamiento de mi nieto. Necesita empezar urgente». El gerente suspiró, tecleando algunos números en el ordenador. «Lo máximo que puedo liberarle son 25,000 pesos en 60 cuotas, pero las mensualidades comprometerán casi todo su salario». «Acepto», respondió sin dudar. «Comenten qué creen que va a pasar y suscríbanse a mi canal para apoyar mi trabajo». Mientras firmaba los papeles del préstamo, Lupita pensaba en cómo completaría el valor restante. Aún faltaban 10,000 pesos. Saliendo del banco, fue directo a casa de doña Chole, su amiga de tantos años y dueña del salón donde le hacían las uñas. La campanita de la puerta sonó cuando ella entró. El olor a esmalte y acetona trajo una punzada de nostalgia. ¿Cuántas tardes de sábado había pasado allí, conversando sobre la vida, compartiendo sueños y preocupaciones? «¡Lupita!», Chole exclamó, dejando el cepillo que usaba en el cabello de una clienta. «¡Qué sorpresa tan buena! Pero no era hasta la semana que viene tu...» «Chole», Lupita la interrumpió con la voz baja. «Necesito vender algunas cosas, urgente. ¿Conoces a alguien que pueda interesarse por una estufa nueva? Todavía está en la caja». La sonrisa de Chole desapareció. «¿Aquella con la que tanto soñabas, que pagaste en 12 meses? Es para Mateo», Lupita explicó, y bastó mencionar el nombre del nieto para que los ojos de la amiga se llenasen de comprensión. Aquella misma tarde, la estufa fue vendida a la hermana de una clienta del salón. 6,000 pesos. Menos de lo que había pagado, pero era lo que conseguiría en el momento. El anillo de oro,
última reliquia del matrimonio que durara 20 años, fue vendido a un joyero del centro de la ciudad. Más 3,000 pesos. Aún faltaba un poco, pero cuando llegó a casa aquella noche, exhausta y con el corazón pesado, Toño la esperaba con una sonrisa en el rostro. «Jefita, conseguí adelantar un dinero en el trabajo», dijo, abrazándola. «Creo que ya tenemos suficiente». Lupita sintió un alivio momentáneo, pero algo en la forma en que hablaba, en el modo en que evitaba su mirada directa, hizo que aquella sensación extraña volviese. Era como si una voz distante intentase avisarle algo que ella se negaba a oír. Los días siguientes pasaron en un borrón. Toño dijo que estaba cuidando de todo el papeleo del tratamiento, mientras que Calita, su novia, pasaba cada vez más tiempo en la casa de ellos, siempre cuchicheando con él por los rincones. Una noche, cerca de 2 semanas después, Lupita estaba guardando algunas ropas que había lavado cuando oyó voces provenientes del cuarto del hijo. La puerta estaba entreabierta y ella no pretendía escuchar, pero algo en la conversación la hizo parar. «Amor, relájate», era la voz de Calita. «Tu mamá ni sospecha. Y mira qué padre va a estar, todos nuestros amigos van a ir». «Lo sé», Toño respondió, «pero a veces me siento mal. Ella vendió hasta aquella estufa que tanto quería. Ya basta. Te mereces esto después de tanto sacrificio. Siempre cuidando a Mateo solo, trabajando. Y tu mamá tiene que entender que la vida no es solo trabajar y guardar dinero. Somos jóvenes, necesitamos vivir». Lupita sintió la sangre helarse. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué festival? ¿Y por qué mencionaron el dinero del tratamiento? ¿De Mateo? Sus manos temblaban cuando agarró el celular de Toño, olvidado sobre la mesa de la cocina. Nunca había hecho eso antes. Meterse en las cosas del hijo sin permiso, pero algo más fuerte que ella misma la impelía a buscar respuestas. En la galería de fotos, escondida en una carpeta, estaba la verdad que destrozaría su corazón. Fotos de pasajes comprados para un festival de música en otro estado, reservas de hotel, entradas VIP, todo con fecha para la próxima semana. Y el valor total, exactamente lo que ella había conseguido para el supuesto tratamiento de Mateo. El celular se escurrió de sus manos temblorosas, golpeando el suelo con un golpe sordo. Fue suficiente para atraer la atención de Toño y Calita, que salieron del cuarto a toda prisa. La mirada que intercambiaron al ver el celular en el suelo, la pantalla mostrando los pasajes, lo dijo todo. Ya no había cómo esconderlo. «Jefa», Toño comenzó, pero su voz murió cuando vio la expresión en el rostro de Lupita. Ella estaba parada, muy erguida, con una mano apoyada en la pared, como si necesitase aquel apoyo para no derrumbarse. Sus ojos, normalmente tan dulces, estaban diferentes. Había algo en ellos que Toño nunca había visto antes. «Mateo», dijo, con la voz apenas un susurro, «nunca ha estado enfermo, ¿verdad?». El silencio que siguió fue la respuesta más dolorosa que podría recibir. Calita dio un paso atrás, mientras que Toño permanecía parado, con el rostro como una máscara de culpa y desafío. «Jefa, te lo puedo explicar». «¿Explicar qué?». La voz de Lupita salió más firme ahora, cargada de un dolor que parecía venir de las profundidades de su alma. «¿Explicar cómo usaste a tu propio hijo en una mentira? ¿Cómo me viste vender en todo lo que tenía, endeudarme y no sentiste nada? Es que usted nunca entendería», Toño explotó, con la voz mezclando rabia y frustración. «Siempre trabajo, trabajo, trabajo. ¿Cuándo iba a ser mi turno de vivir un poco? ¿De tener alguna diversión?». Lupita sintió como si cada palabra fuese una puñalada. Sus ojos ardían, pero las lágrimas se negaban a caer. «No todavía. No frente a ellos». «¿Y ese era el precio de tu diversión?», preguntó, con la voz temblando ligeramente. «Mentir sobre la salud de tu hijo. Usar el amor que tengo por ustedes de esta forma».
Fue Calita quien respondió con la voz cargada de desdén: «No sea dramática, doña Lupita, es solo dinero. Usted siempre ha sido así, agarrando cada centavo como si...» «¡Cállate!». La voz de Lupita cortó el aire como un látigo, haciendo que la joven diese un paso atrás. «No te atrevas a hablar sobre lo que no entiendes. Cada centavo que guardé fue pensando en él». Apuntó hacia el cuarto donde Mateo dormía, ajeno a todo. «Fue soñando en darle a él un futuro mejor que el nuestro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Allá afuera, la noche ya había caído completamente, y los únicos sonidos eran las respiraciones pesadas de los tres, y a lo lejos, el ruido suave del ventilador en el cuarto de Mateo. Fue entonces que Toño dijo las palabras que cambiarían todo. «Es que usted no entiende nada de la vida, solo sabe trabajar y quejarse. Ahora está ahí, vieja, arruinada y dramática. No puedo seguir manteniendo esto». Lupita sintió que el mundo giraba. Las palabras del hijo, aquel que ella había criado sola, para quien había dado cada gota de su sudor, cada minuto de su vida, la alcanzaron como un puñetazo en el estómago. Pero algo dentro de ella, algo que ella ni sabía que existía, comenzó a despertar. Una fuerza antigua, profunda, que había permanecido dormida por todos estos años de sacrificio y dedicación ciega. Lo que sucedería a continuación cambiaría no solo la vida de Lupita, sino la forma en que veía el amor, la familia y principalmente su propio valor. «Agarra tus cosas y lárgate», dijo Toño, apuntando hacia el cuartito del fondo. «No quiero más este lloriqueo aquí. Ya te dije que no puedo mantener gente dramática». Las palabras alcanzaron a Lupita como cuchillas afiladas. Sus piernas temblaban, pero ella se mantuvo en pie, mirando a su hijo como si lo viera por primera vez. ¿Quién era aquel hombre de expresión dura, tan diferente del niño que ella había acunado en sus noches de fiebre? «Dame hasta mañana», respondió con la voz baja pero firme. «Solo necesito organizar algunas cosas». Calita soltó una risotada burlona. «¿Organizar qué, si apenas tienes una muda de ropa?». Lupita ignoró el comentario. Volvió a su cuartito y comenzó a poner sus pocas ropas en una bolsa de plástico. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban secos. El llanto vendría después, ella lo sabía, pero no ahí, no frente a ellos. Mientras guardaba sus pertenencias, recuerdos inundaban su mente. La primera vez que Toño dijo «mamá», sus primeros pasos. Las noches en vela, estudiando para los exámenes, los sueños compartidos. ¿Dónde había errado? ¿En qué momento el amor incondicional se transformó en ese monstruo que ahora la expulsaba de casa? Comenten qué creen que va a pasar y suscríbanse a mi canal para apoyar mi trabajo. Fue cuando encontró, en el fondo del cajón, un sobre amarillento. Era una carta de su antigua patrona, doña Ernestina, escrita algunos meses antes. Lupita había trabajado como cuidadora de ella por 12 años, hasta su fallecimiento hacía algunas semanas. En la carta la señora decía lo mucho que le agradecía sus cuidados, su compañía, por ser la única familia que me quedó. Una lágrima finalmente escapó, manchando el papel. Doña Ernestina había sido más que una patrona. Era una amiga, una confidente. En los últimos años pasaban tardes enteras conversando sobre la vida, compartiendo historias y consejos. «Tienes un corazón muy grande, Lupita», ella siempre decía, «pero necesitas aprender a protegerte también». Un ruido en la puerta la trajo de vuelta a la realidad. Era Mateo, aún soñoliento, arrastrando su oso de peluche. «Abuesayo», murmuró, frotándose los ojitos, «te vas». El corazón de Lupita se estrujó. Se agachó, abrazando a su nieto con fuerza, sintiendo su olorcito a jabón y a inocencia. «La abue necesita irse por un tiempo, mi amor. Pero siempre estás aquí.
señaló su propio corazón. Pero ¿quién me va a contar historias? ¿Quién va a hacer pastel de zanahoria conmigo? La voz infantil temblaba, y cada palabra era como una aguja en el pecho de Lupita. La abue siempre va a estar cerca, prometió, incluso sin saber cómo cumpliría esa promesa. Y me tienes que prometer una cosa, vas a seguir siendo ese niño dulce y bueno que eres. Toño apareció en la puerta con los brazos cruzados. Mateo, vuelve al cuarto, ahora. Lupita dio un último abrazo a su nieto, guardando en la memoria cada detalle de aquel momento. Después, con la bolsa de ropa en la mano y el corazón hecho pedazos, caminó hasta la puerta de entrada. «Jefa», Toño llamó cuando ella ya se iba. Por un instante, su voz pareció más suave, casi arrepentida. Pero cuando ella se giró, encontró solo frialdad en su mirada. «No vuelvas más aquí. No quiero que Mateo crezca con ese ejemplo de victimismo». Ella no respondió, ya no había nada que decir. La noche estaba fría y las calles del barrio, normalmente tan familiares, parecían ahora un laberinto aterrador. ¿A dónde ir? Sus pies la llevaron automáticamente al salón de Doña Chole. Incluso a esas horas, su amiga aún estaba allí, terminando de organizar las cosas para el día siguiente. «¡Madre Santísima, Lupita!», Chole exclamó al verla parada en la puerta, temblando de frío con su bolsa de ropa. «¿Qué pasó?». Las palabras salieron entre sollozos, mientras Lupita finalmente dejaba que las lágrimas corrieran libremente. Contó todo. La mentira sobre la enfermedad de Mateo, el dinero del festival, la expulsión de casa. «¡Ese chamaco!». Chole temblaba de rabia. «Después de todo lo que has hecho por él, no, te vas a quedar a dormir aquí hoy. Tengo un cuartito atrás que uso para guardar material, pero lo acomodamos». Aquella noche, acostada en un colchón, improvisado entre cajas de champú y esmaltes, Lupita lloró hasta no tener más lágrimas. Lloró por el hijo perdido, por el nieto distante, por los sueños destrozados, pero principalmente lloró por sí misma, por todos los años de dedicación ciega, de amor sin límites que ahora se revelaba un cimiento demasiado frágil. A la mañana siguiente, aún con los ojos hinchados, fue al banco a intentar renegociar el préstamo. Fue entonces cuando recibió la llamada que cambiaría todo. «Doña Lupita», una voz formal del otro lado de la línea. «Le hablamos del despacho, del licenciado Marcondes, abogado de la señora Ernestina Santos. Necesitamos que se presente con urgencia en nuestras oficinas». El corazón de Lupita se aceleró. ¿Será que había algún problema con los últimos pagos que había recibido? ¿Será que la familia de Ernestina estaba cuestionando algo? ¿Ocurrió algo?, preguntó con la voz temblando. «No puedo adelantarle detalles por teléfono, pero es un asunto de su interés. ¿Puede venir hoy?». 2 horas después, Lupita estaba sentada en una sala elegante, sus manos callosas, apretando nerviosamente su bolso desgastado. El abogado, un señor de cabello canoso y gafas de montura delgada, la miraba con una expresión que ella no conseguía descifrar. «Doña Lupita», él comenzó, acomodando algunos papeles sobre la mesa. «Usted sabía que doña Ernestina no tenía hijos». Ella asintió. Era un asunto que su antigua patrona comentaba con frecuencia, siempre con una mezcla de resignación y paz. «Bien», continuó el abogado. «En las últimas semanas de vida ella hizo algunas modificaciones en su testamento y usted», hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos, «es la principal beneficiaria». El mundo pareció detenerse. Lupita parpadeó varias veces, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Cómo dice? Doña Ernestina le dejó un inmueble en la colonia Jardines del Pedregal y una cantidad considerable de dinero. Más precisamente, 600,000 pesos.
Lupita sintió que le faltaba el aire. 600,000 pesos, un inmueble. Esto no podía estar pasando. Era algún tipo de error. Tenía que ser. Pero, ¿por qué? Fue todo lo que consiguió balbucear. El abogado sonrió suavemente, tomando un sobre lacrado del cajón. Ella dejó esta carta explicando su decisión. Está dirigida a usted. Con manos temblorosas, Lupita abrió el sobre. La letra cuidadosa de Ernestina, aquella que ella había visto tantas veces en listas de compras y recados, ahora narraba algo que cambiaría su vida para siempre. Lo que estaba escrito en aquella carta y cómo Lupita usaría este inesperado giro del destino sería solo el comienzo de una transformación mucho mayor de la que podía imaginar. Una transformación que probaría que a veces es necesario perderlo todo para descubrir tu verdadera fuerza. Las palabras de Ernestina danzaban frente a los ojos de Lupita, cada línea revelando un amor y una comprensión que ella nunca imaginó merecer. Querida Lupita, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí. Pero no te entristezcas. Tuve una vida plena, especialmente en los últimos 12 años, cuando tú entraste en ella. No fuiste solo mi cuidadora, fuiste mi amiga, mi confidente, la hija que nunca tuve. Vi cómo te dedicabas a tu hijo y a tu nieto, siempre poniendo la felicidad de ellos por encima de la tuya. Vi también cómo, muchas veces, ese amor incondicional te cegaba ante ciertas verdades que tu corazón se negaba a ver. Por eso, decidí hacer esto. No es caridad, Lupita. Es reconocimiento. Es mi forma de decir que mereces más que migajas. De afecto. Mereces construir tu propia historia, tener tu propio espacio. Usa este dinero con sabiduría, no para comprar amor. Eso ya tienes de sobra para dar, sino para liberarte, para finalmente vivir la vida que siempre postergaste por los demás. Lupita necesitó parar varias veces durante la lectura, con las lágrimas empañando su visión. El abogado esperó pacientemente, ofreciendo un vaso de agua y pañuelos de papel. Los documentos ya están todos preparados. Él explicó gentilmente. Puedo proveer la transferencia del dinero a su cuenta aún hoy. En cuanto al inmueble, necesitaremos algunos días para finalizar la documentación. Ella asintió, aún aturdida. 600,000 pesos, una casa propia. Era más dinero del que había visto en su vida, más de lo que jamás soñó tener. Comenten qué creen que va a pasar y suscríbanse a mi canal para apoyar mi trabajo. Saliendo del despacho, Lupita caminó sin rumbo por las calles del centro, intentando organizar sus pensamientos. Su primera voluntad fue correr a contarle a Toño, mostrarle que ahora podría ayudarlo aún más. Pero entonces se acordó de la crueldad en sus ojos, de las palabras duras, de la forma en que la echó de casa. No, esta vez sería diferente. En los días que siguieron, Lupita se hospedó en un hotel sencillo pero limpio, de aquellos que alquilan habitaciones por semana. Del dinero de la herencia, lo primero que hizo fue saldar el préstamo del banco, aquel que había pedido creyendo en la mentira del hijo. Con la ayuda de Chole, comenzó a buscar un lugar para vivir. No quería nada lujoso, solo un rinconcito que fuera suyo. Acabó encontrando un departamento pequeño en un barrio tranquilo, alejado de la casa de su hijo. 2 habitaciones, una sala acogedora, un balcón donde podría tener sus plantas. ¿Estás segura de que quieres este?, preguntó Chole, frunciendo el ceño. Con el dinero que tienes, podrías comprar algo mucho más grande. Lupita sonrió, pasando la mano por la pared recién pintada. Es perfecto así. El resto del dinero lo voy a guardar, a invertir. Doña Ernestina me enseñó que la seguridad no es lujo, es necesidad. Poco a poco, fue amueblando su nuevo hogar. Una máquina de coser nueva,
Siempre había tenido talento para la costura, pero nunca tiempo para dedicarse. Macetas para el balcón, cortinas claras para la sala, una cama confortable por primera vez en la vida. Las semanas fueron pasando. Lupita comenzó a hacer pequeños arreglos de ropa para las vecinas, que luego esparcieron la noticia de su talento con la aguja. En poco tiempo, tenía una pequeña clientela fiel, pero las noches eran las más difíciles. Acostada en su cama nueva, pensaba en Mateo. ¿Cómo estaría su nietecito? ¿Será que la extrañaba? ¿Será que Toño le contaba historias para dormir, como ella hacía? Una tarde, estaba regando sus plantas cuando el timbre sonó. Al abrir la puerta, su corazón casi se detuvo. Era Mateo, acompañado de una señora que ella reconoció como Marián, la abuela de Calita. Abuesayo. El niño se echó en sus brazos con la carita enterrada en su cuello. Sabía que te iba a encontrar. Marián sonrió sin gracia. Disculpe que aparezca así, doña Lupita, pero él no paraba de preguntar por usted. Descubrimos su dirección con doña Chole. Lupita abrazó a su nieto con fuerza, sintiendo su olor familiar, oyendo su vocecita animada contar todas las novedades. Por un momento, fue como si nada hubiese cambiado. Usted no necesitaba haberse ido así, dijo Marián, después de que Mateo se distrajo con un dibujo en la mesa de la cocina. Sé que mi nieta y su hijo se equivocaron feo, pero... No me fui. Lupita interrumpió suavemente. Solo aprendí a respetarme. Mariane la miró por un largo momento, como si la viera por primera vez. Sabe, después de que usted se fue, las cosas cambiaron mucho. Calita terminó con Toño. Parece que encontró un novio nuevo, de esos con dinero. Su hijo anda medio perdido, bebiendo demasiado. Lupita sintió un apretón en el pecho, pero mantuvo la voz firme. ¿Y Mateo? Él se queda más conmigo ahora. Toño no está en condiciones. Usted entiende. Entendía, sí. Entendía demasiado. ¿Puedo traerlo a visitar de vez en cuando?, preguntó Marián. Él extraña mucho sus historias. Lupita miró a su nieto, concentrado en su dibujo, con la lengua asomando por la comisura de la boca, como siempre hacía cuando estaba enfocado en algo. Su corazón se llenó de un amor diferente. No más aquel amor desesperado y ciego, sino un amor maduro que sabía imponer límites. «Claro que sí», respondió. «Mi puerta siempre estará abierta para él». Después de que ellos se fueron, Lupita se quedó un largo rato parada en el balcón, mirando el atardecer entre sus macetas. Pensó en cómo la vida daba vueltas, en cómo a veces necesitamos perderlo todo para encontrar nuestra verdadera fuerza. Su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era un número desconocido. Cuando atendió, la voz de Toño sonó del otro lado, quebrada, diferente. «¿Jefa?» Lupita sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo la voz calmada. «Dime, mijo. Yo necesito ayuda. Calita se fue, se llevó casi todo. Ya no sé qué hacer». Un silencio pesado se instaló en la línea. Lupita podía oír la respiración irregular del hijo. Podía imaginar su rostro, probablemente marcado por noches mal dormidas y arrepentimiento. «¿Puedo ir para allá? Necesitamos hablar». La antigua Lupita habría dicho sí inmediatamente. Habría abierto los brazos y el corazón, olvidando toda la amargura en nombre del amor de madre, pero esa Lupita ya no existía más. «Ahora no, mijo», respondió con firmeza. «No estoy lista». «Pero, jefa», su voz falló. «Ya no tengo a nadie. Te tienes a ti mismo. Y cuando estés realmente listo para una conversación honesta, me buscas. Pero no antes». Cortó el teléfono sintiendo una mezcla de dolor y liberación. Sus plantas se balanceaban suavemente con la brisa de la tarde, y el cielo comenzaba a teñirse de rosa y naranja. En su mesa, el dibujo que Mateo había dejado mostraba 3 figuras de palito.
él, la abuesayo y un montón de flores coloridas. Lo que Toño no sabía, lo que nadie aún sabía, era que Lupita tenía un plan. Un plan que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que todos a su alrededor la veían. Y ese plan estaba apenas comenzando. A la mañana siguiente a la llamada de Toño, Lupita despertó con una claridad que no sentía hace años. Su desayuno, en el balcón, entre las macetas de geranios y helechos, tenía un sabor diferente. No era más el café apurado de quien vive por la necesidad de los otros, sino el café calmo de quien finalmente encontró su propio ritmo. El teléfono sonó varias veces durante aquella semana. Toño, siempre con la voz quebrada, intentando diferentes abordajes, ora súplicas desesperadas, ora promesas de cambio, a veces incluso amenazas veladas de que nunca más vería a Mateo. «Mijo», ella dijo en una de esas llamadas, «¿no te das cuenta de que estás repitiendo los mismos errores, usando el amor como moneda de cambio?» «No es eso, jefa», él respondió, con la voz entrecortada. «Es que, desde que Calita se fue, no consigo trabajar bien, el jefe me está presionando, la renta está atrasada. ¿Y quieres que yo resuelva todo eso?» El silencio del otro lado de la línea fue revelador. «Ya no puedo ser tu muleta, Toño. No es saludable ni para mí, ni para ti. Comenten qué creen que va a pasar y suscríbanse a mi canal para apoyar mi trabajo». Después de cortar, Lupita se quedó un largo rato mirando la foto de Mateo en su mesa de costura. El nietecito había dejado 3 dibujos más en la última visita, todos coloridos y llenos de aquella alegría pura que solo los niños consiguen expresar. Fue cuando tuvo una idea. Si no podía ayudar a Toño de la forma en que él quería, tal vez podía hacer algo diferente. Algo que realmente marcase la diferencia, no solo tapar agujeros temporariamente. Al día siguiente fue hasta el despacho del licenciado Marcondes, el mismo abogado que había cuidado de la herencia de doña Ernestina. «¿Está segura de esto?», él preguntó, después de oír su propuesta. «Es una decisión bastante seria». «Lo estoy», respondió con firmeza. «Quiero abrir una cuenta de ahorros para mi nieto, pero con condiciones específicas. Él solo podrá tener acceso al dinero cuando cumpla 18 años y solo si está estudiando». El abogado hizo algunas anotaciones. «¿Y qué cantidad pretende depositar?» 200,000 pesos. Los ojos del abogado se abrieron ligeramente. «Es una cantidad considerable. ¿Y en cuanto a su hijo?» «Para él tengo otros planes». Saliendo del despacho, Lupita fue directo a la tienda de materiales de costura. En los últimos meses, sus trabajos con arreglos y ajustes habían crecido tanto que apenas daba abasto con los pedidos. Varias clientas preguntaban si ella no daba clases, si no podía enseñar lo que sabía. Compró más hilos, agujas, retazos de telas bonitas. A la vuelta para casa pasó frente a un espacio comercial pequeño que estaba en alquiler bien cerca de su departamento. Se detuvo, observando la vidriera vacía, y sintió aquella misma certeza que había sentido al elegir su departamento. Era allí. Una semana después, Taller Sayo ya estaba escrito en la fachada con letras delicadas. El espacio no era grande, pero era acogedor. Tenía una sala principal donde colocó 3 máquinas de coser, una mesa grande para corte de patrones y un rinconcito con sillones cómodos donde las alumnas podrían tomar café y platicar. En la inauguración, Chole apareció con un pastel y lágrimas en los ojos. «¿Quién lo diría, dijo, abrazando a su amiga. «Siempre tuviste ese don, pero vivías tan ocupada cuidando de los otros que ni te dabas cuenta». Las primeras alumnas llegaron a través de las antiguas clientas. Luego el taller estaba lleno de mujeres de todas las edades, aprendiendo no solo a coser, sino compartiendo historias, risas y a veces lágrimas.
Fue en una de esas tardes de clase que Marianne apareció con Mateo. El niño corrió a los brazos de la abuela, así que la vio, pero paró, mirando admirado para el espacio colorido y acogedor. «Abue Sayo, todo esto es tuyo». «Así es, mi amor». «¿Quieres ver cómo funciona una máquina de coser?». Mientras mostraba a su nieto cómo el pedal hacía la aguja subir y bajar, percibió a Marianne conversando en voz baja con una de las alumnas. Más tarde descubrió que era sobre Toño. Perdió el empleo. Marianne contó cuando se quedaron solas. «Está viviendo en un cuartito en el fondo de mi casa, pero no es bueno para Mateo ver a su padre de esa manera». Lupita sintió el corazón apretar, pero mantuvo la voz firme. «¿Y cómo está él?». «Mal, bebe mucho, llora de noche, llamándola a usted». Aquella noche, después de que todos se fueron, Lupita se quedó un largo rato sentada en su taller, mirando para las máquinas de coser silenciosas, para los retazos coloridos, para los sueños que finalmente estaba realizando. Agarró su celular y tras algunos momentos de vacilación escribió un mensaje para Toño. «Mijo, mañana a las 9 en mi taller. Ven sobrio, tenemos que hablar». La respuesta vino casi instantáneamente. «Estaré allí, jefa, lo prometo». Guardando el celular, Lupita comenzó a organizar los materiales para el día siguiente. En uno de los cajones encontró un pedazo de tela que había guardado especialmente, un retazo de terciopelo azul marino del mismo color de la ropa que usaba el día en que fue al banco a pedir aquel fatídico préstamo. Sostuvo la tela entre sus manos, sintiendo su textura. ¿Cuánto tiempo había pasado desde aquel día? ¿Cuánto había cambiado en su vida? En su corazón, el sonido de la lluvia comenzando afuera la trajo de vuelta al presente. Mañana sería un día importante. No porque iba a rescatar a su hijo. No, esa no era más su responsabilidad, sino porque finalmente tendría la conversación que postergó por tanto tiempo. La conversación que cambiaría no solo la relación de ellos, sino la forma en que Toño veía la vida, lo que sucedería en ese encuentro y cómo eso afectaría el futuro de toda la familia, ni ella misma podría prever. Pero una cosa era cierta. La Lupita que recibiría a Toño mañana no era más aquella que él había echado de casa. Era una mujer que había aprendido que amor verdadero no significa anularse, que perdón no es sinónimo de permiso para nuevos errores. Y ese descubrimiento, más que cualquier herencia o conquista material, era su verdadero tesoro. A las 9 en punto, el timbre del taller sonó. Lupita, que ya estaba allí desde las 7 organizando todo, respiró hondo antes de abrir la puerta. Su corazón casi se detuvo al ver el estado de Toño. El hijo que estaba delante de ella parecía haber envejecido años en pocos meses. Ojeras profundas marcaban su rostro, la barba sin hacer y la ropa arrugada denunciaban el descuido consigo mismo. Pero sus ojos, aquellos mismos ojos que ella viera por primera vez hace 21 años atrás en la maternidad, estaban diferentes. El orgullo y la arrogancia habían dado lugar a algo más profundo, más verdadero. «Jefa», él comenzó, pero ella alzó la mano, interrumpiéndolo. «Pasa», dijo simplemente, indicando uno de los sillones del rinconcito del café. Toño obedeció, en silencio, sentándose torpemente. Sus ojos recorrieron el ambiente, deteniéndose en las telas coloridas, en las máquinas de coser organizadas, en los cuadros con frases de esperanza en las paredes. «¿Quieres un café?», ofreció Lupita, manteniendo la voz neutra. Él asintió, y ella se ocupó preparando 2 tazas. El aroma familiar del café recién hecho llenó el ambiente, trayendo una sensación extraña de normalidad a un momento que estaba lejos de ser normal. «Usted está bien aquí», él comentó hesitante, aceptando la taza que ella le extendía. «Lo estoy»,
respondió simplemente. Por primera vez en la vida estoy realmente bien. Comenten qué creen que va a pasar y suscríbanse a mi canal para apoyar mi trabajo. El silencio que se siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas, de arrepentimientos y revelaciones que necesitaban salir a la luz. Fue Toño quien lo rompió primero. Jefa, yo sé que pedí esta chance de conversar, pero ahora no sé ni por dónde empezar. Lupita tomó un sorbo de su café antes de responder. ¿Qué tal empezar por la verdad? Toda ella esta vez. Él bajó los ojos para su taza, con las manos temblando levemente. La verdad es que soy un fracaso. Como hijo, como padre, como hombre, perdí todo. El empleo, a Calita, su respeto, y lo peor es que solo ahora percibo que yo mismo causé todo eso. Continúa. Ella incentivó manteniendo la voz firme a pesar del apretón en el corazón. Aquella historia de Mateo enfermo fue la cosa más baja que ya hice en la vida. Yo veía a mis amigos todos yendo para festivales, viajando, disfrutando la vida, y me sentía un idiota por no poder hacer lo mismo. Entonces, cuando Calita habló de ese festival, decidiste usar a tu propio hijo en una mentira, completó Lupita. Sí, él admitió, y su voz falló. Vi a usted vender todo lo que tenía, endeudarse, matarse trabajando, y no sentí nada. Solo pensaba en mí mismo, en lo que yo quería. Lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de Toño, pero esta vez eran diferentes de las lágrimas manipuladoras de antes. Eran lágrimas de vergüenza, de arrepentimiento verdadero. ¿Y sabe lo que es peor? Él continuó, secándose el rostro con el dorso de la mano. El festival fue horrible. Peleé con Calita todo el tiempo. Me sentí culpable cada segundo. Cuando volvimos, pensé que podría fingir que nada había pasado, seguir adelante. Pero la culpa no me dejaba. Comencé a beber para olvidar, a tratar mal a todo el mundo, inclusive a tu hijo, Lupita agregó suavemente. Toño cubrió el rostro con las manos. Mateo, Dios mío, ¿cómo pude hacer eso con él? Él pregunta, por usted todo el día, ¿sabe? A veces despierto de noche y oigo él llorando, llamando por la abuesayo. Lupita sintió su corazón apretar, pero se mantuvo firme. Era hora de la verdad que ella guardaba hace tanto tiempo. Toño, llamó, esperando hasta que él la mirase a los ojos. Necesito contarte algo que guardé por todos estos años. Él la miró, confuso, mientras ella se levantaba e iba hasta su bolso, de donde sacó un sobre amarillento. Tú no eres mi hijo biológico, dijo simplemente, extendiéndole el sobre que contenía su acta de adopción. El choque en el rostro de Toño fue inmenso. Sus manos temblaban tanto que mal conseguían sostener los papeles. ¿Qué? Él balbuceó. Te encontré cuando trabajaba como voluntaria en un albergue. Tú tenías apenas 1 año. Habías sido abandonado. Estabas muy enfermo con un problema cardíaco grave. Nadie quería adoptar un niño con tantos problemas de salud. Toño miraba fijamente para los documentos, con las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Pero yo quise, continuó Lupita, su voz suave pero firme. Dejé todo, mi matrimonio, mi chance de tener otros hijos, mi vida personal, porque te elegí a ti. Porque te amé desde el primer momento en que te vi. ¿Por qué? Porque nunca me contó. Porque no quería que cargaras el peso de haber sido abandonado 2 veces. Quería que crecieras sintiéndote amado, seguro. Pero ahora veo que tal vez te protegí demasiado. Tanto que creciste pensando que el amor es algo que se puede desperdiciar, usar, manipular. Toño dejó los papeles caer al suelo, su cuerpo entero temblando con sollozos contenidos. Entonces cuando yo te eché de casa, cuando yo usé a Mateo para engañarte, estabas repitiendo, sin saber, lo que tus padres biológicos hicieron.
usando y descartando el amor como si él no tuviese valor. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo normal, ajena al momento de transformación que sucedía dentro de aquel pequeño taller. «Jefa», Toño finalmente habló, su voz casi un susurro. ¿Cómo usted consigue estar aquí? ¿Cómo consigue siquiera mirarme después de todo lo que yo hice?» Lupita se levantó, caminando hasta la ventana. El sol de la mañana entraba suavemente, iluminando los retazos coloridos esparcidos por la mesa de corte, porque aprendí que amor verdadero no es ser tapete ni aceptar cualquier cosa. Amor verdadero es querer lo mejor para el otro, incluso si eso significa dejarlo enfrentar las consecuencias de sus actos. Se volvió para él, sus ojos encontrando los de él. «Por eso no te voy a dar dinero, ni te voy a dejar vivir conmigo, ni voy a resolver tus problemas. Pero te voy a dar algo mucho más valioso, la chance de reconstruir tu vida con dignidad». Sacó del cajón una tarjeta y se la entregó. «Es el contacto de un amigo mío, dueño de una carpintería. Él está necesitando ayudante. El salario no es mucho, pero es un trabajo honesto y tiene un lugar en el alojamiento de los empleados, donde puedes quedarte hasta establecerte». Toño miró para la tarjeta como si fuese algo precioso. «Y en cuanto a Mateo», continuó Lupita, «abrí una cuenta de ahorros para él, 200,000 pesos que solo podrá usar cuando complete 18 años y solo si está estudiando. Porque, diferente de ti, él tendrá que aprender desde temprano el valor del esfuerzo y de la honestidad». «¿200,000?» Toño balbuceó. «¿Pero de dónde?» «Eso no importa ahora. Lo que importa es, ¿estás listo para recomenzar? ¿Para realmente recomenzar sin atajos, sin mentiras?» Él se levantó, sus piernas temblorosas, el rostro marcado por las lágrimas, pero con algo nuevo en la mirada. Determinación, tal vez, o simplemente la comprensión tardía de lo que realmente importaba en la vida. «Lo estoy», respondió, su voz firme por primera vez en aquella mañana. «No por el dinero, ni por la casa, ni por nada material, sino porque finalmente entendí lo que usted intentó enseñarme toda la vida, que el amor verdadero no es lo que uno recibe, es lo que uno da». Lupita sintió sus propias lágrimas finalmente caer. No eran lágrimas de tristeza ni de amargura, eran lágrimas de alivio, de esperanza, de un recomienzo que finalmente parecía posible. «Entonces ve», dijo suavemente, «ve y construye tu vida. Muéstrale a tu hijo el hombre que puedes ser. Y cuando estés realmente listo, cuando hayas probado con acciones y no solo con palabras que cambiaste, las puertas de mi taller y de mi corazón estarán siempre abiertas». Toño caminó hasta la puerta, parando por un momento antes de salir. «¿Jefa?» «¿Sí? Gracias. No por todo lo que hizo por mí en el pasado, sino por haber sido fuerte, lo suficiente para dejarme caer, para hacerme ver quién yo realmente era y quién puedo llegar a ser». Después de que él se fue, Lupita se quedó un largo rato parada en su taller entre las telas coloridas y las máquinas de coser. Sus plantas en la ventana se balanceaban suavemente con la brisa de la mañana y el sol creaba sombras danzantes en el suelo. Allí, en aquel momento, ella finalmente entendió. Su historia no era sobre venganza, ni sobre dinero, ni siquiera sobre superación. Era sobre aprender que el amor verdadero no necesita doler, que perdonar no significa permitir nuevos abusos, que a veces es preciso perderlo todo para encontrar tu verdadera fuerza. Y mientras agarraba sus patrones y comenzaba a preparar la clase de aquella tarde, Lupita sonrió. Una sonrisa serena de quien finalmente encontró no solo su lugar en 1900, el mundo, sino su propia verdad.